Vamos a comenzar la jornada de hoy, que tenemos aquí ya con nosotros a Encarna Aguilar Criado. Encarna es catedrática del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Realizó la licenciatura y doctorado de Antropología en la Universidad de Sevilla también y sus estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley, California. Ha realizado diversas estancias internacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana, México y en la Universidad de Wageningen en Holanda. Es directora del Grupo de Investigación Territorio, Cultura y Desarrollo y ha liderado diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con las temáticas de historia de la antropología, el género, el patrimonio y las sociedades rurales en Europa y en América Latina, además de publicar una gran cantidad de artículos científicos y un total de 8 libros. Os dejo con ella. Gracias, Encarna. Gracias a ti. Solamente quiero empezar agradeciendo al Instituto de Patrimonio Cultural de España por haberme dado la oportunidad de estar aquí hablando de un tema que en principio tengo que darle a ustedes una noticia que solamente Esther y yo sabemos, que he estado a punto de no estar aquí, porque yo me he dedicado durante mucho tiempo, y es de lo que voy a hablar, a trabajar sobre el campo del género y, por tanto, las bordadoras de mantones de Manila. Entonces me llega un mensaje hace como un mes y pico con el logo del Ministerio y invitándome a un curso de flamenco. Y yo digo, pues ya se han equivocado, o ya esto es algo que tiene que ver con estas cosas que te llegan, que son un fraude o algo, y estuve a punto de tirarlo a la basura, pero vi que era una persona muy amable, que se dirigía a mí, que después he conocido y que sigue siendo muy amable en persona, que es Esther, y le dije, Esther, mira, te has equivocado de persona, yo no me dedico al flamenco. No, Encarna, eres tú a la que estamos buscando porque queremos que hable sobre flamenco y mantones de Manila. Entonces, gracias a ella estoy aquí, gracias también a Irache y a toda la organización, y por eso digo, estuvimos a punto de no estar, si lo llego a tirar a la basura, y esto me ha hecho repensar un poco mi tema, y esto viene bien, porque cuando te dedicas a una cosa y lo enfocas, como yo lo enfoqué al principio solamente desde el punto de vista de las bordadoras, y ahora lo pongo en relación con el flamenco, pues como digo, ha sido muy interesante. El título del seminario, del curso, yo le felicito a los que lo han hecho, porque no solamente le felicito porque aquí en el Ministerio de Cultura se hable de flamenco, sino sobre todo porque el subtítulo es Los caminos de un patrimonio heredado y vivo. Y esto me viene al pelo para explicar precisamente qué pasa con los mantones de Manila, cuál es la relación precisamente con el flamenco y por qué es algo heredado y algo absolutamente vivo. Y para hablar de herencia nos tenemos que ir bastantes siglos atrás, a la ruta y a la época de la colonización. Nos vamos al siglo XVII, cuando no es globalización todavía, lo que se llama el comercio internacional, la primera, mucha gente le llama la primera globalización. Yo no estoy de acuerdo con eso, la globalización es algo mucho más complejo que aparece después de la Revolución Industrial en el XIX, pero sí es la primera vez que el mundo está absolutamente interconectado. Y está interconectado, entre otras cosas, con una parte del mundo que ahora nos parece que es que nos lo venden todo y que lo fabrican todo, que son los chinos. Y yo siempre les decía a mis alumnos que los chinos llevan fabricando y vendiéndonoslo todo desde hace muchos siglos. Aquí puedes ver, si yo encuentro esto, aquí podéis ver este mapa. Esta era la ruta, la famosa ruta de la seda, y vamos a entrar ahora en eso. Y, en definitiva, el descubrimiento de América y todo lo que significó toda la época de la gran colonización fue ni más ni menos para buscar una salida comercial a todos esos productos que venían desde China, empezando por la seda, siguiendo con las especias y todo lo que significaba esa gran aportación que llegaba hasta Europa, y sin la cual no podría, digamos, Europa haberse desarrollado como se desarrolló. Precisamente por eso empezó la búsqueda. Cuando llegaron los turcos a la zona de Asia Menor, se empezó la búsqueda de la vuelta al mundo, en definitiva, buscar la ruta de Occidente. Y este momento fundamental fue, ni más ni menos, lo que conmemoramos en 2019, que fue la primera vuelta al mundo, la de Magallanes, la de la que debíamos de estar muy orgullosas los españoles, que muchas veces no estamos orgullosas de todo ese tipo de cosas, que supuso la primera vez que por la ruta del este se daba la vuelta al mundo. Y bueno, yo no me voy a parar en esa gesta porque fue una cosa increíble. Ya sabéis cuánta gente salieron, cuántos marineros salieron
de Sevilla y del puerto de San Lucas de Barrameda y cuántos volvieron, ¿no? Pero eso significó que por primera vez esta parte del mundo estaba absolutamente conectado con la otra parte del mundo. Y esta parte del mundo, ni más ni menos, la llevaba... Ay, no, ya empezamos. Se hacía a través de la navegación comercial a través del galeón de Manila. El galeón de Manila es una de las muchísimas naves, fundamentalmente todo el periodo colonial significó también todo el desarrollo de la navegación, pero una de esas muchas que surcaban efectivamente desde Manila hasta el puerto de Sevilla, que era en ese momento donde se recogía todo lo que llegaba desde allí. Pero llegaba desde allí, no. Manila solamente era el punto de intersección entre el gran comercio de la China hacia Europa. En Filipinas no se fabricaba nada. Lo que fabricaban, como acabo de decir, eran los chinos, que fueron los creadores entre otras cosas, aparte del papel, aparte de la pólvora, aparte de la pasta, aparte de 200.000 cosas más, lacas y demás, y por supuesto las especias que no solamente en China, sino en toda la zona de la India y demás, habían descubierto la seda. La seda era una de las industrias más importantes de China. Y, por supuesto, su comercio había empezado con Europa desde antes, desde mucho antes. Me estoy pensando, y no me voy a ir hasta allí porque entonces no hablo de lo que quiero hablar, pero Marco Polo ya fue el que introdujo en la zona de Italia todo el comercio de la seda. Si no, no sería posible el desarrollo que tuvo después toda la industria sedera en Europa, empezando por Italia, siguiendo por Cataluña y muchas más cosas que no puedo decir porque entonces me voy del tema. Bien, por Galeón de Manila llegaba a Sevilla cargado de múltiples, productos. Ahora hay una exposición precisamente de la Casa de América sobre el galeón y sobre todo lo que significó esta producción. Pero yo me voy a dedicar solamente a la seda. Bueno, la seda se bordaba en seda absolutamente de todo, desde colcha hasta doseles, hasta todo. Y los bordados chinos eran muy apreciados, por supuesto, en Europa, fundamentalmente por la gente de la alta sociedad, que eran los únicos que podían pagar por ello, claro está. Las mujeres lo utilizaban en forma de batas, los hombres en forma de forros, y atención a esto, y esto indica que los chinos llevan comerciando con nosotros y vendiéndonos productos desde hace mucho tiempo. El chal no formaba parte absolutamente para nada de una vestimenta china, pero ellos descubrieron que en Europa, por supuesto, se utilizaban los chales, porque entonces no se utilizaban los abrigos. Y entonces dijeron, bien, pues vamos a fabricarle a estos europeos también unos chales, pero ahora bordados de seda, que en definitiva se terminó por llamar el mantón de Manila. Y por eso decía que es un patrimonio heredado, pero absolutamente vivo. Entonces, ¿qué pasa con el mantón de Manila? Lo hacen única y exclusivamente para consumo europeo. Comienza a partir del siglo, sobre todo XVIII. ¿Y cómo es un mantón de Manila? Un mantón de Manila, yo aquí tengo uno, pero ahora vamos a ver otros más impresionantes que este mismo. Son diseños, es una pieza cuadrada que tiene además flecos, y los motivos y la escenografía y todos los bordados tienen que ver con temas que son propios de la cultura oriental, sobre todo de la cultura china. Desde el siglo XVIII, como digo, forma parte de las vestimentas de las clases sociales altas. Ahí tenéis los mantones de Manila que me estoy refiriendo, son cuadrados siempre, se ponen en forma de chal, por supuesto nada más que lo utilizaba sobre todo la corte y la aristocracia, porque invertir en un mantón de Manila era invertir en algo muy lujoso, exactamente lo mismo que otros productos que llegaban. Veis el bordado y veis, ahora vamos a ver más. Aquí tenéis, estos son los bordados característicos del mantón de Manila y yo quiero señalar, por eso le he pedido a Irache lo del puntero, que veáis cómo aquí tenemos flores, pero aquí tenemos figuras de chinos. Entonces, esto significa que estamos hablando de mantones hechos en China. Y esto lo quiero resaltar porque después dejarán de hacerse en China. Estos bordados, estas figuras que veis aquí, que cuando muchas veces decimos trabajos de chino, pues ni más ni menos que nos estamos refiriendo a esto, son grandes lienzos cuadrados en 4 partes hechos, donde siempre vamos a encontrar flores, animales exóticos típicos de las zonas orientales, fundamentalmente de China, pero esto es lo que yo me quiero referir. Escenas de la vida cotidiana, en un montón de chinos, no en los que ahora
podéis encontrar, a no ser que tengáis una antigüedad, vais a encontrar escenas de la vida cotidiana como estas. A ver si pasa. ¿Veis? Es decir, caras, escenas que tienen que ver con la vida diaria, historia de amores, figuritas y todo, digamos, la escenografía y la forma y todo lo que tiene que ver con la vegetación y demás. Y esto lo quiero resaltar mucho porque no os podéis imaginar, no sé si aquí hay alguien que sepa algo de bordado, lo que significa bordar esto. Porque estamos hablando de bordar caras, bordar cuerpos, y todo eso con unas puntadas que, por supuesto, no se nota en la transición. Entonces, ya de entrada quiero decir la maravilla absolutamente de arte que es esto. ¿Veis esto? Pavos reales. Imaginaros que eso está hecho todo en hilos de seda. Por supuesto, el mantón los primeros son de seda y están bordados en seda. Y los primeros van a ser siempre de estos tonos negros o tonos vainilla, porque son los tonos, el negro no, pero que estaba teñido, pero era lo más fácil de teñir en negro, y los vainilla porque era el color natural de la seda. Quiero resaltar esto también, que no sé si alguna vez lo habéis visto en alguno de los mantones tradicionales, sobre todo los que forman parte ya de las antigüedades, que son caras de marfil. No solamente se hace la figura, imaginaros lo que significa esto, sino además pegar las caras. Eso dejó de hacerse, ahora explicaremos por qué. Bien, pues como estoy diciendo, el mantón no es solamente el bordado, que ya veis cómo es. Y lo más importante es que si le dais la vuelta no vais a notar cuál es el derecho y cuál es el revés. Esa es otra de las grandes cosas de las bordadoras. Sino que además un mantón, para ser mantón, tiene que tener esto, que se llama un fleco. De forma que cuando vas andando, realmente esto se mueve y esto va a tener mucho que ver con el tema del flamenco al que vamos a llegar finalmente. Entonces, esto también es un trabajo absolutamente de artesanía que significa entrelazar miles de hilos formando este tejido tan impresionante que es el enrejado. Bien. ¿Qué pasa con el mantón de Manila? Una vez que llega a España, se empieza a usar, pero a partir del siglo, y voy a saltar hasta el siglo XIX, el mantón de Manila empieza a popularizarse en lo que se llama el imaginario romántico andaluz. Es decir, el momento que llega, Andalucía se convierte un poco en España, pero especialmente Andalucía, en el momento de atracción de todo lo que son los viajeros románticos que empiezan a buscar en esta tierra ese imaginario que ellos tienen en la cabeza, que en absoluto, como veremos, coincidía con la vida real del pueblo, que era muchísimo más pobre de lo que queríamos, de lo que aquí se reflejaba, y empiezan a aparecer estas figuras que tienen que ver con la literatura. Estoy pensando en Washington Irving o muchos otros escritores, y por supuesto en los pintores románticos, muchos de ellos de la escuela, por supuesto, madrileña, por supuesto, sevillana. Pues pensaba un poquito después en Romero de Torre, que ahora también se cumple el centenario. ¿Veis estas figuras de las mujeres? Esto es una escena de Sevilla, con los mantones de Manila puestos, y aquí, pues, gitanas vendiendo y demás, y estos son mantones de Manila más pequeñitos. Bueno, en realidad la vida así no era, la gente, y sobre todo la gente del pueblo, no iba con mantones de Manila por la calle, fundamentalmente porque valía muchísimo dinero tener un mantón de Manila. Pero sí en ese ideario, en ese mundo pintoresco que quisieron darnos de la Andalucía y del pintoresquismo de España, pues sí se hizo. Esta era más bien la realidad. Esta escena que aquí veis también de otro pintor del siglo XIX, pues sí, en todo caso, pequeñas piezas, lo que llaman mantoncillos, que las mismas mujeres se bordaban, porque bordar formaba parte de la destreza femenina. Toda mujer, por el hecho de ser mujer, bueno, no me voy a entrar en ese tema, ya aprendía desde pequeña a coser y, por supuesto, a bordar. Entonces se hacían pequeñas mantoncillos. Las faldas, además, eran las faldas que llevaban la gente, que después se convertirían en los famosos trajes de flamenca. Y aquí veis una escena que es el torero que le está pidiendo a la bordadora que le borde un mantón. Bueno, más típico no puede ser, pero sí lo traigo para que veáis un poco cuál era la realidad, que no era la realidad de estar todo el día en la calle luciendo mantones. Y aquí este cuadro, que es un cuadro de Gonzalo de Bilbao, que es otro de los famosos pintores sevillanos de esta época, refleja un poco también lo que quiero decir. Aquí tenéis a la señora de la alta sociedad vestida con sus mantones, pero sobre todo con sus mantillas,
Y aquí tenéis la realidad del mundo, pobre, gitano, del pueblo, con en todo caso pequeños mantoncillos que ella misma se bordaban, pero para nada en ese caso mantones de Manila en absoluto. Por cierto, esto se llamaba, este cuadro se llama Buscando Conquista. Ya esto también quiere mucho decir de lo que estoy queriendo decir. Y con esto, quizás termino con esta parte, un poco ha habido toda una caracterización de que las cigarreras de la fábrica de tabaco, lugar emblemático de la ciudad de Sevilla, por cierto, donde yo trabajo, allí está parte de la universidad, vestían los mantones de Manila y que además fueron ellas las que con hay como una leyenda, ¿no? Venía en los fardos de habanos de Cuba, llegaban algunos trozos de seda bordada. Y entonces ellas con eso se hacían los mantones de Manila, absolutamente imposible, porque un mantón de Manila como mínimo mide 1 metro, entonces era imposible. Y además, vuelvo otra vez a romper esa idea del imaginario. Esta era realmente la imagen de las cigarreras saliendo de trabajar. Mujeres pobres, mujeres de la clase trabajadora, que desde luego no tenían dinero para tener un mantón de Manila. Sí se ponían un chal. Y quiero traer esta imagen también de Gonzalo de Bilbao, porque esta es la realidad, que no es la que se refleja en Carmen, que tiene que ver la ópera Carmen y toda la literatura en torno a Carmen, tiene que ver con todo lo que estoy queriendo decir. Este es un cuadro de Gonzalo de Bilbao que se llama Las cigarreras trabajando. Y ahí veis una mujer, una cigarrera, amamantando a su hijo, que tenía que ver con eso ahora que se llama la conciliación familiar. Y este cuadro, que además es muy famoso porque mucha gente lo comparan con las hilanderas, porque tiene la profundidad y demás, no me quiero meter en eso, tiene que ver con la realidad de las mujeres trabajadoras. Eso sí, parece ser, y esta es una foto, que Gonzalo de Bilbao vino a hacer una exposición a Madrid, no le dieron un premio, y parece que estas fotos son las cigarreras que lo recibieron. Sinceramente no sé de dónde sacaron el dinero para hacerse en el mantón, pero la leyenda dice que las cigarreras lo recibieron a la puerta para darle un homenaje y demás. Pero bueno, lo que quería decir un poco era romper ese mito. Hablar de mantón de Manila, y ya vamos acercándonos al flamenco, es hablar de la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla surge en el año 1848, es una feria de ganado y viene a concitar efectivamente toda esa imagen que todos tenemos, todavía casi todos también, y que fue creada en esta época. Es decir, una feria primero de ganado, pero que rápidamente fue tomada por flamenco, por cantes, por gitanas que iban a vender sus buñuelos, que iban en los pequeños puestecitos y demás. Y ahí aparece, por supuesto, las casetas, las famosas casetas, que eran los lugares. Y yo quiero que volváis a ver esto. Como siempre, las clases trabajadoras haciendo sus buñuelos, vendiéndole en los pequeños tascas, que entonces eran las casetas, las tascas, y la gente a caballo, que evidentemente sí que llevaba los mantones de Manila y iban vestidos con los que después serían los trajes de flamenca. Aquí tenéis exactamente lo mismo, aquí aparecen ya los primeros trajes, ya aquí aparecen mantones, es decir, ya vamos hacia esa consagración de la relación, como el mantón de Manila va buscando cada vez más su sitio en el mundo del flamenco, en la vestimenta y demás, ¿no? Y aparece, por supuesto, ahí. Llegamos a los cafés cantantes. Ayer mi compañera, me imagino que antes de ayer, Cristina Cruz se habló algo de esto, no me voy a detener y, por supuesto, ayer estuve hablando un momentito antes de que se fuera con Rocío Plaza y estuvimos hablando de este tema. Evidentemente, los cafés cantantes fueron fundamentales para el desarrollo de la profesionalización del flamenco. Y en eso no me voy a detener, y aparecieron a finales del siglo XIX, pero ahí ya tenéis a las bailadoras cómo empiezan a vestir esas prendas costosas. Y yo ayer le decía a Rocío, pero Rocío, ¿tú crees que eran mantones ya? Y me decía, sí, es que muchas de ellas cuando se iban haciendo famosas iban invirtiendo en lo que era el mantón, porque para ellas formaban parte de esa indumentaria que podían mover, y yo no soy especialista en esto, después vais a tener todo ese tipo de cuestiones, cómo se mueve el mantón y cómo se baila con él, empezaron a invertir en ello y empezaron a moverse y a tener en ese tipo de vestimenta en los cafés cantantes. Y aquí más pinturas sobre el tema. Aquí tenéis un poco esos cafés cantantes con las pinturas del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Bueno, las famosas escenas de, bueno, las gitanas o las primeras cantadoras que además están en los cafés cantantes para deleite de los caballeros, dejémoslo ahí. Ahí veis esa escena con esa escenografía famosa.
más adelante también determinados pintores lo van acercando más hacia todo ese tipo de escenografía. Y esta foto, que me imagino que muchos conocéis, sobre todo los que os dedicáis al flamenco, pues es una foto muy famosa de uno de los grandes fotógrafos sevillanos, que es Beaucci, Emilio Beaucci, que es el café cantante del Burro, que fue el primer café cantante que apareció en la ciudad de Sevilla en la época finales del 19, la foto es de 1880 y algo, y ahí tenéis lo que era un café cantante, es decir, lo que serían los orígenes de lo que hoy son las peñas, los tablaos y demás. Pero ahí lo que a mí me interesa es ver cómo esta cantadora, que por cierto ayer Rocío me dio hasta el nombre, que es muy conocida, a mí se me ha olvidado el nombre porque no la apunté, cómo ya lleva el mantón de Manila. Sin embargo, las otras lo que llevan son pues pequeñas piezas, muchas de ellas no bordadas, porque volvemos otra vez al famoso tema, pero ya algunas ya aparecen, y aquí, bueno, pues los señores deleitándose con las famosas. También quería unir definitivamente el mantón con la fiesta, no solamente con la Feria de Sevilla, que aquí tenéis otra escena y otra escena, aquí aparecen ya los mantoncillos, sino quería, ahora que estamos con esta discusión de toros sí, toros no y demás, quería romper una lanza por la fiesta de los toros por una razón, porque sencillamente era una fiesta tan popular como pudo hacer ayer en Madrid el fútbol. Por cierto, yo llegué ayer y me quedé horrorizada cuando vi que esta ciudad, por cierto, se lo comentaba a ella, yo pensé que Sevilla estaba invadida por el turismo, ayer cambié de idea cuando vi la Gran Vía y la calle de Alcalá, y algo estaba haciendo mal, desde luego, en este país. Y cuando vi que además me dijeron, es que es la Champions y mueve todo esto. Bueno, pues en aquella época los toros movían todo eso. Y esta señora se llama la Argentinita, era la compañera sentimental de Ignacio Sánchez Mejía, ese poeta torero que fue el que hizo posible que García Lorca, porque era íntimo amigo de García Lorca, él le dedicó después la famosa elegía a la muerte de su amigo, porque lo mató finalmente un toro, y fue el que invitó a García Lorca, Damaso Alonso, Rafael Alberti, toda esta gente que os sonará, a Sevilla al Ateneo, y con esa famosa foto que en 1927, que es cuando se considera que empezó la generación del 27. Bueno, pues ahí tenemos a la Argentinita viendo los toros y, por supuesto, con el mantón de Manila que ella se podía permitir bordar y puesto sobre el tendido. Entonces, formaba parte, como digo, de la escenografía. En definitiva, ¿qué estoy queriendo decir? Que su uso se populariza absolutamente. Se populariza en las fiestas y en los carteles de las fiestas de primavera de Sevilla, que aquí tenéis uno, de 1912, pero por supuesto forma parte de los adornos que se utilizan para las calles, para engalanar, ahora que va a ser el rocío, ya se está engalanando las calles, más adelante cuando sea el Corpus Christi, por supuesto, no tanto en las ferias, pero no hace falta irnos a Sevilla. Esto no me pertenece a mí, esto pertenece a vosotros. Quiero decir que el mantón de Manila trasvasa ya las fronteras y se convierte en una prenda para uso de mucha gente, sobre todo en momentos festivos. Y aquí tenéis otra de las escenas también de lo que estoy tratando de decir. ¿Y qué pasa? Pues que los mantones dejaron de llegar de China, porque sencillamente en 1898 se acabaron las colonias. Filipinas, como todo el mundo sabe, se independiza, Cuba se independiza y perdemos todo lo que significaba ese tráfico colonial. ¿Qué hacemos cuando realmente ya el mantón está incluido, a pesar de que es algo, como decimos, heredado y ajeno absolutamente a la tradición española, está absolutamente incorporado en España y en Andalucía? Y nos encontramos que por primera vez los mantones se tienen que empezar a realizar en Sevilla, en la zona donde habían llegado con ese galeón y sin embargo nunca se habían producido. Y es en los años, principios de los años 20, donde eso que se llama hoy los emprendedores, pues determinados comerciantes, concretamente uno muy famoso que ahora después vamos a ver, que se llama Foronda, llega a Sevilla con 14 años. 14 años a buscarse la vida, 14 años, imaginaros lo que hacen hoy los niños con 14 años, a buscarse la vida en una ciudad que tenía mucho desarrollo textil, se va formando, como se formaban entonces los artesanos, los comerciantes, va aprendiendo y de pronto se le ocurre de que ¿por qué no se hacen los mantones aquí? Si es que resulta que se tienen que utilizar y han dejado de llegar de China. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pues en la zona esta del Aljarafe, que no tiene por qué sonar el Aljarafe, pero está muy cerquita de Sevilla, es toda esta zona, que esto sí os sonará, Camino del Rocío, Camino de Doñana, estamos en la zona que comunica Sevilla con Huelva y Cádiz, esta zona que también tiene mucho que ver con la zona del Cante, Villamanrique de la Condesa, El Rocío, todo esto, el Parque Nacional de Doñana. En esa zona él empieza a formar los talleres de las primeras bordadoras de mantones de Manila. Y me diréis, ¿y eso cómo? Muy fácil. Las mujeres sabían bordar. Ya sabéis que lo traemos los genes, esto de saber bordar las mujeres. Entonces era muy fácil que de esas cualidades, de esas destrezas, se pudieran formar estos talleres que copian los mantones de Manila que se hacían en China, simplemente bordándolo en seda. Ahí tenéis escenas distintas, como veis. Bueno, las mujeres entraban en los talleres desde pequeñas, crecían en los talleres, para ellas era una forma, digamos, de socializar, formaba parte, digamos, aportaban dinero a casa, todo ese tipo de cosas que no me quiero parar porque si no me voy con el otro tema. El taller era un centro de producción y de aprendizaje, como absolutamente siempre ha sido las artesanías. No hay otra forma de aprender, por eso están como están, porque no hay otra forma de aprender que desde pequeño, con la repetición una y mil veces y demás. A partir de ahí aparece este tipo de producción, de sistema, que eran, bueno, los comerciantes, entre ellos Foronda, que están en Sevilla y que ellos, por supuesto, no bordaban, solamente controlaban la producción. Se ponen en contacto con los talleres de las maestras y bordadoras que estaban en esta zona, vuelven y realizan los mantones por encargo y el comerciante lo mandan a otra zona, en Cantillana, en un pueblo de Sevilla, donde se flecan, las flequeras son aparte bordadoras, y finalmente vuelven al comerciante. Ese sería el sistema de producción tradicional. Y este es el tipo de cambio que se producen. Creo que ahí queda clarísimo lo que estoy queriendo decir. Este es un mantón chino, este es un mantón hecho en Andalucía. Simplemente desaparecen los motivos chinos, no solamente porque ya no son necesarios, porque las andaluzas se expresan de otra forma. Y sobre todo porque las destrezas que hay que tener para hacer esto, eso que llamamos de broma trabajo de chino, se van perdiendo en muchos casos. Y es muy difícil hacer esto. Incluso en los años 60, 40, 50, 60, cuando está hecho esto. Ya aparecen además los primeros colores, los diseños nuevos y demás. Ahí simplemente rápidamente, pero no me quiero parar en eso, veis lo complejo que es. Primero se pintan, la maestra lo pasa al telar, después la bordadora, después la flequera. Bueno, no me quiero parar mucho en eso porque entonces, como digo, pero era un trabajo a domicilio. Y sigue siendo un trabajo a domicilio actualmente, porque realmente no está metido dentro de la legalización del trabajo. Es imposible meterlo. Entonces, el taller como tal desaparece con la nueva legislación laboral a partir de los años 60, 70, y hoy día, pues como lo mismo que vas a una costurera y demás, pues desaparece. Hoy es así. Hoy sigue habiendo comerciantes, después vamos a hablar de ello, pero los mantones se vuelven a traer de China. Es decir, volvemos al principio de los tiempos. Y todo el mundo dice, ¿de China? Bueno, es que de China vinieron. Sencillamente, a los comerciantes actuales les es imposible mantener precios competitivos si le pagaran a la bordadora lo que hoy cobraría una bordadora, que no es lo mismo que cobraría una bordadora de los años 60. Entre otras cosas, además, quedan poquísimas bordadoras porque se han ido muriendo las que aprendieron en los talleres y la gente joven ya, como sabéis, no lo traen en la genética los de saber bordar. Por lo cual tienen otras salidas laborales que para ellas son mucho más importantes y mucho más, tienen mucho más futuro, no sé si prestigio. Entonces quedan muy pocas bordadoras, son bordadoras a domicilio, algunas de ellas le venden a los comerciantes, después se flecan, pero este es el modelo que cada vez se está dando más. Simplemente hay bordadoras, lo mismo que hay costureras, que trabajan directamente para los clientes, algunas de ellas. ¿Y por qué? ¿Y cómo es que se ha mantenido y no se ha perdido totalmente? Pues ahora entronco con esto, con donde yo quiero llegar. El mantón de Manila, he dicho que se pensaron, y ahí acaba de llegar mi compañera Cristina Cruz, que sabe mucho más que esto que yo y que ya ha hablado de esto. Sobre los cafés cantantes ya lo he nombrado de pasada, pero evidentemente después hay todo un resurgir
del mantón de Manila y el baile, sencillamente porque ese movimiento que tiene el baile flamenco le ayuda muchísimo el hecho de que tenga un mantón de Manila, que se pueda mover, que mueva los brazos, que tenga un fleco importante, importantísimo. Un mantón de Manila sin un buen flecado no es un mantón de Manila, eso te lo dicen las mismas bordadoras, los mismos comerciantes. Y ahí he cogido 3 figuras importantes que todo el mundo conoce. María Pajé, entre otras cosas, tiene el premio Princesa de Asturias y todo el mundo recordará ese momento maravilloso en que Carmen Linares, la cantadora, le cantaba mientras que ella bailaba en el momento de recoger el premio. Aquí tenéis a Sara Vara, moviendo también su mantón. Y aquí tenéis la última que yo quiero hablar, que es menos conocida, pero es que esto tiene que ver con los desfiles hasta ahora mismo que se están haciendo cada vez más de moda flamenca. Y ahí es donde yo quiero entroncar todo el tema. Y esto es un desfile de Juan Foronda y tiene que ver con toda esta nueva entrada del mantón de Manila. Por eso hablaba de las innovaciones, que tiene que ver con el diseño, con la moda flamenca, con la tradición y la evolución, que en definitiva eso es lo que lo ha hecho mantenerse vivo. Mira, la mejor forma de explicarlo es esto. Si este es un mantón de Manila y una foto un cartel de Semana Santa y Feria de 1919 con una gitana, con un traje que, por cierto, tengo que decir que ahora vuelve a estar de moda, porque una desgracia que tenemos los sevillanos es que los trajes de flamenca tienen moda, y ahora lo veremos, lo cual es un horror, porque a mí me da igual, porque yo ya voy cómoda, pero las niñas jóvenes cada año se tienen que hacer un traje nuevo, lo cual es un horror. ¿Pero por qué? Porque existe una pasarela flamenca y los diseñadores han entrado de lleno en todo este tema. Entonces quería poner, para que veáis un poco, la transición entre 1919 y 2024. Este es el cartel de este año de SIMO, que no es ni más ni menos que el Salón Internacional de Moda Flamenca. Fijaros bien ya simplemente el nuevo diseño, cómo entra y cómo, digamos, redescribe, rediseña todo lo que significa esa tradición flamenca, y eso va a hacer que se mantenga vivo y que esté continuamente vivo y metiéndose cada vez más. Ahí tenéis, por ejemplo, otra de las pasarelas. Bueno, tengo que decir que estas pasarelas han intentado, que lo mismo que el flamenco se profesionalizó, que todo este tipo de talleres, modistas y demás mujeres que trabajaban este tema se profesionalicen. Por ejemplo, ahí no puede en absoluto desfilar ninguna empresa que tenga trabajo sumergido. Después, como esté organizada hacia el interior, yo ya me callo, porque después ya todo el mundo sabemos que se externalizan determinados procesos, pero quería decirlo también porque es importante. Esta es otra pasarela flamenca, Willow Flamenco, pero también hay otra en Jerez y, por supuesto, también ahora en Madrid. Entonces, ¿a qué me quiero detener? Fijaros bien, como todas ellas llevan no mantones de Manila, pero sí mantoncillos bordados. Y esta ha sido la última moda, que ha hecho resurgir aún más todo el tema del bordado y todo el tema. Como acabo de decir, que la moda flamenca tiene modas, pues antes los mantoncillos eran lisos y ahora los mantoncillos son bordados, con lo cual prácticamente desde que se están escuchando estamos todavía con los mantecaos y con todo ese tipo de cosas, ya están todas las niñas en Sevilla buscando los mantoncillos bordados. Y eso ha hecho aún más resurgir todavía este tipo de empresas que se dedican a ello. Y no solamente empresas como puede ser Simó, pasarela como puede ser Simó. Yo quiero recordar que en el año 2022 Dior presentó en la Plaza de España de Sevilla ese famoso colección cápsula que siempre hace por todos los sitios, y allí estaban las bailadoras con un ballet maravilloso, con una escenografía maravillosa creada por Blanca Lee, que fue maravilloso la escenografía que creó, y iban desfilando con los trajes, las modelos con los trajes, pero por supuesto la directora de diseño de Dior lo que utilizó fue muchas de las artesanías que en ese momento y que siguen haciéndose en la zona. Y mirad bien cómo utilizó los mantones de Manila, desde luego con unas modelos que para nada podrían ir a ninguna feria de ningún sitio, pero bueno. Pero fijaros bien cómo ese mantón se bordó expresamente y se le puso digamos, el logo de Christian Dior, pero ese mantón no se hizo en Francia, se hizo en Villamanrique de la Condesa, en ese taller, como decía, que sigue existiendo, que es uno de los más famosos, ella se llama Ángel Espinar, sigue produciendo
mantones. Ella fue, por ejemplo, la que le bordó a la infanta Elena el mantón cuando se casó, y sigue bordando mantones por encargo a mucha, digamos, gente de la alta sociedad. Ahí tenéis, y como ella lo están bordando ahí para Christian Dior específicamente. Por eso digo que es un patrimonio absolutamente vivo. Y con esta parte ya quiero terminar. Esa ha sido estamos hablando de flamenco, el desfile de Foronda, que es uno de los empresarios, comerciantes que empezaron a hacer mantones en Andalucía desde China. Pues este año en Simó, en la pasarela flamenca, ha desfilado. Pero su desfile lo abrió ¿quién? Lo abrió una bailadora. Yo siento no poder traer ya no, ahí no llego, ¿no? Pero lo podéis mirar en la web, por supuesto, si ponéis Foronda. Lo abrió una bailadora el desfile, moviendo el mantón como solamente una bailadora es capaz de hacer eso. Eso como mínimo pesa 2 kilos. De ahí para arriba, entonces hay que saber moverlo muy bien. Lo abre esa bailadora, pero inmediatamente aparecen esas modelos con la música de cabaret de Liza Minnelli, creando esa escenografía con los mantones de Manila absolutamente clásicos, hechos, por supuesto, en China, la mayoría de ellos ya. Es imposible, como digo, que Juan Foronda le compre a María Ángel Espina, porque él es el comerciante, y con esa escenografía de cabaret como de los años 20, 30. Creo que las imágenes hablan más de lo que yo puedo decir, y por eso fijaros bien todo lo que significa la innovación y demás. Esta foto es muy reciente y refiere también a lo que me estoy queriendo decir todo el tiempo. Tan reciente que fue tomada hace exactamente un mes. Bueno, hoy día prácticamente todos los trajes de flamenca, que por cierto no veréis ni uno absolutamente igual, todo el mundo, o todas las niñas, todo el que puede, más o menos, tiene mantoncillos, no mantones de Manila, mantoncillos. Muchos de ellos hechos a mano, no, a máquina, porque es imposible, si es a mano valdría un dinero. Entonces, esto ha hecho que las mismas casas comerciales también estén utilizando y también estén cada vez vendiendo más mantoncillos hechos a máquina, y por tanto, digamos que diversifican su producción. Lo mismo tienen un mantón de Manila muy bueno que he traído de China, lo mismo tienen un mantoncillo pequeño bordado a máquina en cualquiera de estos pueblos, lo mismo venden algunos hechos todavía por las bordadoras de Sevilla, son muy pocos, y el otro día me decía Juan Foronda, que estuve hablando con él, que están empezando a flecar también en la India. Ahí lo dejo, porque eso tiene que ver con las conclusiones. La exposición, como me pidieron que hablara de flamenco, me fui corriendo y tuve la suerte de que justo en este momento se está celebrando los 100 años, 1924. Creo que, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora. Exposición del 29 de Sevilla, y ahí fue donde se exponen los primeros mantones. Juan Foronda está celebrando sus 100 años, porque fue, como digo, el que empezó. Ahora es la tercera generación la que lo está llevando. Este es mira, el diseño del cartel. Ya solamente el diseño del cartel veréis la tradición y la modernidad ahí incluida. Este es, digamos, la entrada de la exposición. Ahí están todos los mantones Manila, pero este es el lugar absolutamente tradicional donde se sigue no haciendo, insisto, sino comercializando los mantones que le vienen de muchos sitios. Por eso he puesto, y así se llama la exposición, el mantón de Manila de Cantón a Sevilla, 100 años de Juan Foronda. Y termino ya con las conclusiones de todo lo que he pretendido transmitido. He puesto de Cantón a Sevilla un viaje de ida y vuelta, porque así es, un viaje de ida y vuelta. El mantón de Manila pervive ligado a la tradición, pero también a la innovación, si no hubiera muerto, como absolutamente todas las artesanías. Está vivo porque su origen, diseño y sistema de producción está inserto primero en las leyes del mercado colonial, de ahí surgió, y luego en las leyes del mercado global. Por eso han desaparecido los talleres, pero a su vez se han vuelto a fabricar en China porque la necesidad del consumo existe. Es una industria tradicional, como digo, ligada a la economía de trabajo femenino a domicilio y luego al mercado laboral actual, que está haciendo que desaparezcan muchas bordadoras
y los comerciantes se tengan que buscar la vida en su origen, por cierto. El florecimiento actual del consumo del mantón de Manila se está dando porque, en definitiva, tiene un uso social festivo. Bueno, hace poco habéis tenido aquí la boda de vuestro alcalde y habéis visto varios mantones de Manila, habréis visto trajes con mantones de Manila, habéis visto, está otra vez en boga. Se perdió en muchos casos en los años 80, como muchas otras cosas, sin embargo ahora está otra vez en boga. Y, por supuesto, el florecimiento actual tiene que ver con el uso social, con el uso festivo y, sobre todo, con los espectáculos flamencos. El otro día estuve hablando con Juan Foronda antes de venir, le pregunté directamente y me dijo que exportaban mantones a Japón, sencillamente por la importancia que tiene el tablao flamenco y el mundo flamenco en Japón. Yo me quedé muerta, porque es como si ustedes exportaran hielo del choti a los japoneses. Yo es que sigo, pero por lo visto, pues sí. Pero es que además existe, y también me lo estuvo enseñando, en San Petersburgo una academia de baile flamenco, San Petersburgo, Rusia, donde le enseñan a mover el mantón, por lo tanto crean mantones y lo exportan. Entonces, todo esto tiene que ver con la revalorización del mercado artesano, con la producción local, en el mercado turístico, y subrayo esto del mercado turístico cada vez más, y con la introducción de diseñadores en la moda flamenca. Si no fuera por eso, se hubiera perdido. Por tanto, ha sido pues, una adaptación, una tradición de ida y vuelta. Y nada más, muchísimas gracias.